Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Voces que Acompañan en Salud. Yo soy Rocío, matrona, y hoy vamos a hablar de una etapa de la vida de la que cada vez se conversa más, pero donde todavía existe muchísima desinformación: el climaterio. Y me gusta hablar de climaterio más que solamente de menopausia, porque la menopausia en realidad es solo una parte de todo este proceso. Muchas personas piensan que la menopausia ocurre simplemente cuando deja de llegar la menstruación, pero los cambios hormonales pueden comenzar varios años antes y continuar también después. Por eso primero quiero aclarar algunos conceptos para que podamos entender bien de qué estamos hablando. El climaterio es toda la etapa de transición hormonal que ocurre antes, durante y después de la menopausia. Dentro de este periodo existe la perimenopausia, que es cuando empiezan a aparecer cambios hormonales y alteraciones del ciclo menstrual, y también la posmenopausia, que corresponde a la etapa posterior a la menopausia. En cambio, la menopausia como tal se define cuando una mujer lleva 12 meses consecutivos sin menstruación. O sea, la menopausia es un momento específico dentro de un proceso mucho más amplio que es el climaterio. Y entender esto cambia bastante la forma en que interpretamos los síntomas, porque hay mujeres que empiezan con sofocos, cambios en el sueño, irritabilidad o alteraciones menstruales varios años antes de dejar de menstruar, y muchas veces no relacionan esos cambios con esta etapa hormonal. El climaterio ocurre porque los ovarios comienzan a disminuir progresivamente la producción de hormonas, principalmente estrógenos y progesterona. Y como estas hormonas tienen efectos en muchísimas partes del cuerpo, los cambios no se limitan solamente al ciclo menstrual. Por eso el climaterio puede afectar el sueño, el estado de ánimo, la piel, el metabolismo, la salud vaginal, la libido, la salud ósea, el sistema cardiovascular e incluso la salud urinaria. Y creo que aquí hay algo que pasa mucho. Varias mujeres sienten síntomas reales, pero terminan pensando que es solamente estrés, cansancio o la edad, cuando en realidad existe un componente hormonal importante detrás. Uno de los síntomas más conocidos son los sofocos o bochornos, esa sensación repentina de calor intenso, muchas veces acompañada de sudoración, enrojecimiento o sensación de ahogo. Algunas mujeres los presentan durante el día y otras especialmente en la noche. Y cuando aparecen de noche pueden alterar muchísimo el descanso. Hay mujeres que comienzan a despertarse varias veces, que sienten calor intenso mientras duermen o que empiezan a dormir mal sin entender el porqué. Y el sueño cambia mucho durante esta etapa. A veces cuesta quedarse dormida, otras veces hay despertares más frecuentes o sensación de sueño poco reparador. Y claramente dormir mal termina afectando el ánimo, la concentración y la energía durante el día. También pueden aparecer cambios emocionales, irritabilidad, mayor sensibilidad, ansiedad, sensación de agotamiento mental o incluso síntomas depresivos. Y aquí no se trata de decir que todo es hormonal, pero sí entender que las hormonas tienen impacto en el funcionamiento cerebral y emocional. Y además, muchas mujeres atraviesan esta etapa en momentos de mucha carga mental. El trabajo, responsabilidades familiares, hijos, cuidado de otras personas, cambios personales. Entonces, todo se mezcla y a veces cuesta identificar qué parte corresponde a los cambios hormonales y qué parte al contexto de la vida. Otra cosa que suele pasar es que comienzan cambios en la menstruación. Los ciclos pueden volverse más irregulares, más cortos o más largos. Algunas mujeres presentan menstruaciones más abundantes y otras empiezan a espaciar más los periodos. Y aquí aparece una duda súper frecuente: ¿hasta qué punto esos cambios son esperables y cuándo corresponde consultar?
porque si bien el climaterio puede generar irregularidades menstruales, siempre es importante evaluar sangrados muy abundantes, sangrados prolongados o sangrados después de varios meses sin menstruación. También ocurre algo que muchas veces se habla poco, y son los cambios en la salud vaginal y urinaria. Con la disminución de los estrógenos, la vagina comienza a perder elasticidad y lubricación. El tejido vaginal se vuelve más delgado y más sensible. Eso puede generar sequedad vaginal, ardor, molestias durante las relaciones sexuales o sensación de irritación. Y hay mujeres que piensan que esto simplemente les tocó y que tienen que resignarse a vivir así, cuando existen herramientas y tratamientos que pueden ayudar mucho. Además, los cambios hormonales también afectan el pH vaginal y urinario. Por eso, durante el climaterio y la posmenopausia, algunas mujeres comienzan a presentar infecciones urinarias recurrentes o sensación de urgencia urinaria. Y nuevamente son síntomas frecuentes, pero no significa normalizar molestias que afecten la calidad de vida. Otro tema súper importante durante el climaterio es la sexualidad, porque muchas veces existe la idea de que el deseo sexual desaparece inevitablemente o que la sexualidad deja de ser importante en esta etapa de la vida. Pero la sexualidad femenina no termina con la menopausia. Lo que ocurre es que pueden existir cambios físicos y hormonales que influyen en cómo se vive. La disminución de la lubricación, el dolor durante las relaciones sexuales, los cambios emocionales o incluso el cansancio pueden afectar el deseo y el bienestar sexual. Y aquí nuevamente aparece algo clave: hablarlo. Porque muchas mujeres viven estos cambios en silencio, pensando que son las únicas o sintiendo vergüenza de comentarlo. Y la realidad es que son temas súper frecuentes en consulta. Cambiando de tema, quiero detenerme un poco en algo que se escucha mucho: el aumento de peso o los cambios corporales durante esta etapa. Muchas mujeres sienten que empiezan a acumular más grasa abdominal o que el cuerpo cambia aunque mantengan hábitos similares. Y sí, durante el climaterio ocurren cambios metabólicos relacionados con las hormonas, con la masa muscular y también con el envejecimiento natural. El metabolismo cambia y la distribución de grasa corporal también. Por eso el ejercicio físico cumple un rol súper importante durante esta etapa, no solamente por el peso, sino también por la salud cardiovascular, la salud mental y la salud ósea. Porque otro de los efectos de la disminución de los estrógenos ocurre a nivel de los huesos. Los estrógenos ayudan a mantener la densidad ósea y cuando disminuyen aumentan el riesgo de pérdida de masa ósea o osteoporosis. La osteoporosis hace que los huesos se vuelvan más frágiles y aumenta el riesgo de fracturas, especialmente en edades más avanzadas. Por eso, durante esta etapa, se vuelve tan importante mantener actividad física, especialmente ejercicios de fuerza y resistencia, además de una buena alimentación, calcio, vitamina D y controles de salud cuando corresponda. Y algo parecido ocurre con la salud cardiovascular. Después de la menopausia aumenta el riesgo cardiovascular porque los estrógenos también tenían un efecto protector sobre el sistema cardiovascular. Entonces aquí ya vemos que el climaterio no es solamente dejar de menstruar, es una transición hormonal que impacta a distintos sistemas del cuerpo. Y creo que uno de los grandes problemas es que muchas mujeres atraviesan esta etapa sintiéndose poco correspondidas. A veces el entorno minimiza los síntomas o piensan que son exageraciones, cambios de carácter o simplemente cosas de la edad. Por eso los síntomas son reales y entender esos cambios cambia muchísimo la forma de acompañar a una mujer durante esta etapa. También quiero hablar brevemente sobre la terapia hormonal de reemplazo, porque es un tema que genera muchas dudas y que durante muchos años estuvo rodeada de miedo. La terapia hormonal consiste en el uso de hormonas para aliviar síntomas asociados al climaterio y la menopausia. Puede ayudar mucho en síntomas como sofocos intensos, alteraciones del sueño o sequedad vaginal.
Ahora, no es para todas las personas y siempre requiere evaluación individual según antecedentes y factores de riesgo, pero actualmente ya no se denomina de la misma manera que hace años atrás, porque hoy existe mucha más evidencia y mejores criterios de uso. Y aquí nuevamente aparece algo central. Cada mujer vive esta etapa de manera distinta. Algunas presentan síntomas intensos y otras casi no notan cambios. Algunas necesitan tratamiento y otras no. No existe una única forma correcta de vivir el climaterio. Y creo que mientras más información exista sobre esta etapa, menos miedo y menos soledad genera atravesarla. Porque el climaterio no es una enfermedad, es una etapa hormonal de la vida, y entender eso permite vivirla desde un lugar mucho más acompañado y consciente. Y quizás algo que deberíamos cambiar es la manera en que socialmente se habla de esta etapa, porque durante mucho tiempo se relaciona solamente con envejecimiento, pérdida o deterioro, cuando en realidad también puede ser un periodo de redescubrimiento, cambios personales y mayor conciencia sobre la propia salud. Y claramente hay síntomas y cambios que pueden ser incómodos, pero eso no significa resignarse a sufrirlos en silencio. Consultar, pedir ayuda, conversar sobre estos temas y acceder a información también forman parte del autocuidado. Y si algo me gustaría que quedara después de este episodio es entender que los cambios hormonales del climaterio van mucho más allá de dejar de menstruar. Afectan distintas áreas del cuerpo y de la vida, y merecen ser hablados con naturalidad y con información clara. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Voces que Acompañan en Salud. Y si este capítulo te ayudó a entender mejor esta etapa o crees que puede servirle a alguien más, compártelo, porque hablar de salud también es una forma de acompañar. Nos escuchamos en un próximo episodio.